Gloria a Dios, hermanos. Una vez más, hermano, yo vengo aquí a predicar la verdad de la palabra de Dios que nadie te quiere predicar. Porque la verdad ha sido abandonada. Y la tierra y la humanidad completa se ha alejado de Dios. Porque así fue desde el principio. Dios, habiendo creado el cielo y la tierra, Él se manifestó a la humanidad. Pero la humanidad no quiso seguirlo a Él porque no lo podía ver. Entonces Dios envió a su único hijo, a su unigénito, Jesús, para que todo aquel que lo viera y creyera en Él, tuviera la vida eterna, porque en Él es la vida. Él es la vida. Palabras mismas de Jesús. Y Él dice: yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Y el que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida. Es el Verbo de vida. Él es el Todopoderoso. Pero la humanidad no ha querido seguirlo a Él, por el simple hecho que Dios tomó la decisión tan magnánime y tan fuerte y poderosa e incomprensible, tan incomprensible que es locura. Es locura para los necios creer que un Dios, siendo todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, viniera a hacerse a la semejanza de hombre y dejar a su gloria para venir a caminar en medio de nosotros y amarnos y servirnos. Cualquier otro Dios que hubiera venido, si existiera cualquier otro Dios, no hubiera venido a servirte, a lavarte los pies, a amarte, a sanarte. Hubiera venido a decirte: tráeme oro y plata, hazme sacrificios, constrúyeme templos. Pero el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, te mostró el camino a seguir y dijo: el que quiere ser el más grande, sea el siervo de todos vosotros. Y ese es el camino que el mismo Satanás nunca quiso caminar. Por eso se rebeló contra Dios. Y yo quiero que tú escuches mis palabras ahí donde estás, para que entiendas quién es el enemigo y aprendas a reconocerlo. ¿Cómo? Por medio de sus frutos. Porque Jesús te advirtió y te dijo: por sus frutos los conoceréis. Ellos podrán venir con palabras fingidas, podrán venir con folletitos coloridos, podrán venir con Biblias espurias cambiadas, pero por sus frutos los conoceréis. Todo mundo sabe esto. Cuando yo hablo y predico, todo mundo me sale con la misma tontera. Pero hermano Fausto, Dios es amor. Estás completamente equivocado y estás completamente en lo correcto al mismo tiempo. Porque tú quieres que cuando tú dices Dios es amor, eso aplica para Dios nada más. No, aplica para ti más que para Él. Tú no tienes por qué definir a Dios por medio de una sola palabra. Dios es luz. Dios es fuego consumidor. Dios es amor. Y todo lo que tú tienes que entender es que cuando en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice que Dios es amor, se está refiriendo a ti. Tú eres hijo de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios ama a su prójimo. Porque el amor es de Dios. Porque Dios es amor. Aquí quiero que tú entiendas: por sus frutos te conoceré. ¿Dónde están tus frutos? Si tu fruto es lengua, eso es lo que cosecharás. Mira, hermano, Primera de Juan es el libro más hermoso que habla de quién es Jesús. Y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué significa esto? Todo espíritu que confiesa que Dios se hizo hombre en Jesucristo y vino en carne, ese es un espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
En el tiempo de Jesús ya existía el espíritu de anticristo. No digamos ahora, es un espíritu, no es una persona. Es una potestad diabólica que controla los corazones y las mentes de la humanidad. Y por eso dice que el Dios de este mundo es Satanás, el espíritu de Satanás mismo. Y mire, hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus. El espíritu de verdad es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y el espíritu de error, ¿cuál es? El espíritu del anticristo. El espíritu de engaño. El espíritu de error que tiene sumido a la impotencia todas las iglesias y religiones y congregaciones que hay. Y tú tienes que saber que hay un espíritu de error que puede venir fácilmente a susurrarte al oído con seducciones carnales y tú le crees. Porque Dios es espíritu y busca a aquellos que le sirven en espíritu y en verdad, no en la carne. Por eso te ofrecen carne. Te ofrecen prosperidad, que es dinero. Por eso te ofrecen carne. Te ofrecen riquezas, te ofrecen casa, cuando todo es en el espíritu, en el reino de los cielos. Y mira lo que dice: vosotros sois de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice. Amados, amémonos unos a nosotros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿entiendes lo que quiere decir cuando tú me vienes a decir a mí, hermano Fausto, Dios es amor? Eso es correcto. Entonces, ¿dónde está tu amor? Por sus frutos seréis conocidos. Quiero que tú escuches lo que te voy a decir. Todos los sábados, hay aquí una religión en específica que viene a mostrarte tu amor. ¿Cómo? Regalándote Biblias espurias y publicaciones del espíritu del anticristo. ¿Sabes cómo yo demuestro mi amor? A las 6 de la tarde allá, dándole 500 a 600 platos de comida a los pobres, dando ropa. Ahora dime algo, hermano. ¿Tú has visto aquel que hace lo que Jesús hizo? Porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? Jesús no te mandó que regalaras Biblias cambiadas ni folletitos. Él te manda a que le des al pobre. Él te manda a que le des de comer al hambriento. Él te manda a que vistas al desnudo. La iglesia que hace eso, esa iglesia camina en amor. Y tú tienes que aprender a discernir los frutos. Porque fácil es regalar dinero. Fácil es venir y tratar de hacer la obra de Dios por dinero. El amor se demuestra en el sacrificio. Porque Dios te dio el ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. ¿Cómo fue que Dios te demostró su amor? Te dio el más valioso regalo que jamás un Dios haya dado a sí mismo, a su hijo. Y esa es la gran mentira que el diablo te ha querido meter en la cabeza. Que Dios es amor y que Dios nunca te va a hacer daño y que Dios nunca te va a castigar y que Dios nunca te va a juzgar. Cuando Jesús mismo dijo: yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo he hablado, esas te juzgarán. Porque Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y si tú no escuchas a la palabra de Dios, no escuchas a Dios. Y te rebelas contra Dios. Para eso tienes que irte a Juan, capítulo 1, para que leas lo que Jesús dijo. Mira, Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Súbile. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él
fueron hechas. ¿Quién es Él? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? La palabra de Dios. ¿Quién es el Verbo? La palabra de Dios. Jesús es el Verbo hecho carne. No lo digo yo, lo dice la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada fue hecho sin Jesús. Él es el Verbo de Dios. Y cuando Dios dice, hágase la luz, ese fue Jesús hablando. Y cuando Dios dijo, hágase el firmamento, fue Jesús el que lo dijo. Por eso dice la palabra, Él hizo todo, y por medio de Él todo fue hecho. En Él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Entendiste ahora? Cuando Dios dice, hágase la luz, ese es Jesús manifestándose. ¿Entiendes ahora? La luz es Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora mira lo que dice. Aquella luz verdadera es la luz de cada hombre que viene a este mundo. Ese es el versículo 9. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escucha las palabras. Jesús en el mundo estuvo, en medio de nosotros, y Él fue el que hizo el mundo, pero el mundo no le conoció. ¿Qué tal eso para ti? ¿Te suena como lo que está pasando ahora? Que por más que yo te predique y te diga, Jesús es Dios, Jesús es el Todopoderoso, allá ellos te dicen que no lo es, que Jesús es solo un hombre, que Jesús es un angelitito. Jesús es el Todopoderoso, Dios hecho carne. Y te lo voy a leer en Colosenses 1:15, donde dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Jesús dijo, nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo lo ha manifestado, porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Y la palabra lo reconfirma una y otra vez, y otra vez. Espérate. Aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, o sea, el Cristo, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabes cómo es que Jesús se ha manifestado ante ti? Viniendo, nacido de una virgen, viniendo como hombre, muriendo en la cruz, bajando al infierno 3 días y 3 noches por ti y por mí, y resucitando el tercer día y dejándote su espíritu, que es Él mismo. ¿Sabes por qué Jesús tuvo que morir? Para dejarte su espíritu habitando en ti. Y tú no tienes a Jesús, al menos que tengas el Espíritu de Cristo Jesús habitando en ti. ¿Entiendes, hermano? ¿Tú crees que Jesús es nada más un nombre? Para mí es todo, lo más preciado. Y tú tienes que llegar a entenderlo, porque Jesús mismo lo dijo. Yo soy la piedra, el que cae sobre mí se quiebra, y cuando cae la piedra sobre ellos lo desmenuza, porque es la piedra de tropiezo. Por eso dice la palabra en el Salmo 91, Él enviará a su ángel para que de la mano te lleve y tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Cuál piedra, hermano Fausto? La piedra que todos los edificadores desecharon. ¿Quiénes son los edificadores? Los que construyen templos, los que construyen congregaciones, los que construyen iglesias, los que se llenan las bolsas de dinero con el pretexto de construir un templo. Yo te voy a decir cuál es el sistema del mundo. El mismo de las sinagogas, el mismo de los fariseos, el mismo de Babilonia, que te piden dinero para construir templos. Pero cuando venden ese templo que vale 20 millones, 200 millones, no te regresan el 100 por 1 que te prometieron, ¿verdad? Se meten a la bolsa el dinero. Ellos hipotecan sus templos que valen millones sobre millones y te hacen a ti pagarlos. Tú estás sembrando en saco roto, porque la palabra de Dios te manda a hacer una cosa solamente: id y haced discípulos. No te dice id y construye templos. No te dice id y construye iglesias.
En la obra de Dios se hace en las calles, trayendo discípulos a Cristo. ¿Y sabes cómo se levanta una congregación? Con el poder del Espíritu. Ninguna iglesia te ofrece el poder del Espíritu. Solo la iglesia verdadera de Cristo. Aquellos que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová. No en el nombre de Yeshua Shamashiach. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Echarán fuera demonios. Donde tú ves que salen los demonios, ahí está Jesús. Aquellos que glorifican a Jesús, el Espíritu Santo viene. Donde tú ves que se sanan los enfermos, allí está Jesús. ¿Por qué vas a una iglesia donde no está Jesús? ¿A qué vas? ¿A socializar? ¿A qué vas? Estás siguiendo al becerro de oro. Tú tienes que entender que las Escrituras todo tienen un propósito. Desde el principio hasta el fin, revelarte a Jesús. Revelarte al Yod Jehová, que es Jesús. El nombre inefable es Jesús. Y yo te voy a decir algo, hermano. Cada vez que yo traigo a Cristo a alguien, Él deja atrás un vestigio de su vida pasada. Yo te voy a mostrar de qué hablo. Sácame la Biblia que está en el maldito. Quiero mostrarte algo. Don Pedro, está para usted. Cada una de estas que yo te traiga simboliza a un testigo de Jehová más, rescatado de las garras del anticristo y traídos a los pies de Cristo. Un testigo de Jehová que renuncia a esta mentira y se convierte en un testigo de Jesús. Uno menos. Uno menos arrebatado del infierno. Uno más traído a la luz. Y se la regalo a hombres de Dios para que lean la falsedad que hay ahí comparado con la Biblia Reina Valera. 457 aproximadas versiones de la Biblia. Todas glorifican a Jesús, excepto una versión. Esa. Y esa es la que te regalan ellos. Esa versión glorifica a Jehová. Cuando el nombre sobre todo nombre, según Filipenses 2, es el nombre de Jesús. Por encima del nombre de la Virgen María, por encima del nombre de Jehová de los ejércitos. El único nombre que te salva es el nombre de Jesús. Y más vale que lo entiendas. Y yo te voy a enseñar desde dónde viene el nombre de Jesús para que entiendas quién es. El mundo entero está tratando de enseñarte las profundidades de Satanás. Por eso tú prendes el televisor y miras videos de fantasmas y de extraterrestres y de todo tipo de cosas raras, porque esas son las profundidades de Satanás. ¿Por qué no escudriñas las profundidades de Jesús mejor? Mira conmigo Isaías 58. Quiero que veas algo. Quiero que veas cómo se menciona a Jesús una y otra vez en la Biblia. Isaías 58, versículo 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de el Señor lo ha hablado. ¿Adivina quién es la boca del Señor? Jesús. Jesús. Quiero que entiendas algo. ¿Escuchaste que Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? ¿Del Padre o del Hijo? Piénsalo, no contestes. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre o del Hijo. Nadie puede ser igual al Padre, porque el Padre es todo. Omnisciente, omnipresente es todo. Y Jesús es lo que llena todo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesús. ¿No me crees? Piénsalo. El verbo fue hecho carne. Y cada vez que el verbo bajaba a la tierra, era Jesús viniendo. En serio, hermano. Vete conmigo a Zacarías 6. Quiero que veas con tus propios ojos. Sería bueno que anduvieras una Biblia, hermanito.
Porque cuando tú andas por el Parque Central y te encuentras a un testigo de Jehová y te encuentras a un mormón y tú no tienes una Biblia con que confirmar lo que te están predicando, caes en el riesgo que te engañen. Y ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a decir algo interesante. Yo he visto hombres que han confesado a Jesús, confiesan a Jesús un día y al día siguiente confiesan al otro Dios. Porque todos están engañados por el espíritu del anticristo, que te hacen creer que todos los dioses son el mismo Dios. ¿Has escuchado eso? Porque ahorita el Papa está diciendo que Alá y Jehová son el mismo Dios. Y tiene razón, lo es, el becerro de oro. Porque mi Dios no se llama Jehová, mi Dios se llama Jesucristo. ¿Nunca entendiste por qué los discípulos, cuando Él se transfiguró y se presentó delante de ellos y dejó que le metieran la mano, dijeron, Señor, mi Dios? Porque ellos por fin entendieron quién era Jesús. Guardo silencio porque veo la cara de duda en ti. ¿Será que tú todavía crees que Jesús es solamente un hombre? Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Pero ¿cómo es posible? Porque tú estás pensando en la carne. Estás pensando que el Padre está parado al lado del Hijo. No es así. El Padre es el Hijo hecho carne. Son tres manifestaciones simultáneas del mismo ser. El Padre es todo, el Hijo es lo que llena todo y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu en los tres. En Él, Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Todo es Dios. Jesús es todo, llenándolo todo. Es difícil comprender porque tú quieres pensar como hombre. Requiere fe entender. Las cosas espirituales no se pueden comprender con las cosas carnales. Necesitas fe. Necesitas discernimiento. La circuncisión del corazón que es necesaria para poder entender lo divino. Tu mente no es como la de Dios. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como más alto es el cielo que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, dice Dios. Pero ellos te lo hacen fácil, porque te mienten para que tú comprendas. Ahora tú tienes dos opciones. O le crees a Jesús, o le crees a la mentira del hombre, y te pierdes. Mira lo que dice Lucas 53. Te voy a leer algo. Espérate, te voy a leer Zacarías. Quería leerte Zacarías y me pasé. Quiero que veas algo interesante y que pienses y analices y veas por qué yo sé lo que sé. Porque a mí no me gusta que me enseñen la Biblia cualquiera, porque cualquiera puede ser tu enemigo mentiroso, usado por el espíritu de mentira que te acabo de mencionar. ¿Te acuerdas que te dije? Que hay un espíritu de mentira y hay un espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el espíritu de Jesús, porque Él es la verdad. El espíritu del anticristo es el espíritu de mentira. En Zacarías, mira lo que dice, Zacarías capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 3, Dios le manda una advertencia al pueblo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de las huestes. ¿Escuchaste? Vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. Pero aquí te le insertaron Jehová. Yo te voy a enseñar quién es el que realmente está hablando. Y tú discierne. ¿Quién aquí tiene una Reina Valera en su casa? ¿Alguien tiene una Biblia Reina Valera en su casa? Váyase a su casa, busque el glosario y busque donde dice Jehová, la definición, y va a entender por qué predico como predico. Y esto se lo confirma. Versículo 7. Vino palabra del Señor al profeta Zacarías. Y después me voy al versículo 9. Entonces le pregunté, ¿qué son estos, mi Señor? Y me contestó el ángel que hablaba conmigo. ¿Entendiste?
¿Captaste? Paso a paso, no te pierdas. Yo sé que requiere sabiduría. Yo sé que requiere paciencia. Y requiere el poder del Espíritu Santo para que te revele el misterio escondido aquí. Escucha bien. Paso a paso. En el versículo 7 dice: vino palabra del Señor al profeta Zacarías. Y después dice en el versículo 9: y entonces yo le pregunté, ¿qué son estos? Y me contestó el ángel que hablaba conmigo. ¿Quién vino? Palabra del Señor. ¿Quién es la palabra del Señor? Según Juan 1, el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Jesús, el ángel que hablaba con él. O sea, que cuando Dios mandaba la palabra, mandaba a Jesús. Y Jesús venía. Y el profeta escribía lo que Jesús le dictaba. Porque Él es el que habla por Dios. Él es la boca del Señor. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. ¿Ahora entendiste quién es Jesús? El que habló con Zacarías. El que habló con Balaam. El que habló con Jeremías. El que habló con Isaías. ¿Ahora entiendes quién es? Antes de que fuera hombre era Yod-Heh-Vav-Heh, la palabra de Dios, el nombre inefable. ¿Entendiste ahora? Jesús siempre fue el que vino a la tierra. Te voy a explicar por qué. Porque Dios es tan puro, tan santo, tan grande y omnipotente, que si Él mismo viniera, todo se desintegraría. Todo dejaría de existir. Por eso Él puso el umbral de la luz como una barrera protectora. Cuando Adán pecó, el mundo se separó del mundo espiritual. Y cuando eso termine, el Señor vendrá y Él mismo asomará su cara y tú verás la tierra quemarse. Todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Jesús no pasará. Él es eterno, Él es el verbo. Él lo creó todo y Él lo va a destruir todo. ¿Cómo? Manifestándose como Él realmente es, todopoderoso. ¿Ahora entiendes? Porque lo único que tienes que entender es lo que Jesús dijo: yo soy piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren entender quién es Él. Y esto está en 1 de Pedro. Vete conmigo a 1 de Pedro para que veas. Ayer lo leí en la prédica. No tenía nada que ver con la prédica, pero el Señor lo manifestó y Él sabe por qué lo hizo. Dice, capítulo 2. Vosotros también, versículo 5. Como las piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, no carnales, y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De nada te sirve hacer la obra si no lo haces para la honra y gloria de Jesús. Porque las obras son resultado de tu fe en Jesús. Tú puedes venir y vender tu ropa, todo lo que quieras. Tú puedes venir y darle de comer al pobre, todo lo que quieras. Pero si tú rechazas a Jesús, son solo obras de inmundicia, trapos de inmundicia. Cuando tú reconoces a Jesús y cuando Él transforma tu corazón, entonces el efecto de tus creencia y de tu fe es hacer la obra para glorificarlo a Él. Porque te das cuenta que eres deudor a Él. Le debes. Y como mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Quién aquí ha ido a quedarse en la casa de un amigo porque por alguna otra necesidad? Tú, ¿verdad? Un mes, 2 semanas. Y cuando estás en la casa de tu amigo, ¿te quedas dormido todo el día o te levantas a lavar los platos, a ayudar? Porque te sientes deudor, ¿no? ¿Y por qué si te sientes deudor de un hombre, por qué no le debes y te sientes deudor de Cristo, que bajó de su trono, se despojó de su gloria, se hizo hombre, esclavo hasta la muerte en la cruz para morir por ti? Y no solamente eso, después de la pasión de Cristo, que le arrancaron un tuco de carne y le pusieron una corona de espinas y lo hicieron humillarse ante la cruz, bajó al infierno 3 días y 3 noches por ti. Le debes más de lo que tú entiendes, pero no le debes nada según tú, porque Dios es amor, hermano Fausto, y no es por obras. ¿Tú crees que eres tan valioso para Él como para que Él te perdone la deuda? Es así de fácil. Yo te presto 1 millón de lempiras y no me lo puedes pagar. Y estás en problemas y venís un día y me decís: Fausto, no puedo pagarte. No puedo pagarte. Aquí está mi esposa, aquí está mi hijo,
aquí estoy yo, haz con nosotros lo que quieras. Y yo me conmuevo y te digo, no, hermano, así déjalo, no importa, te perdono. ¿Vendrías al día siguiente a pedirme otro millón? ¿Vendrías al día siguiente a pedirme otro millón? No, ¿verdad? Eso es exactamente lo que tú estás haciendo. Él pagó la deuda de tu pecado. Y tú lo único que quieres hacer es despreciarlo, hermano. Tú no quieres darle la honra que Él merece. Tú no quieres arrodillarte delante de Él, como dice Filipenses 2, que lo hagas. Que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra del Padre, que fue el que Él mismo se hizo hombre para morir por ti. Tú no me crees que fue Dios mismo. ¿Sabes qué dicen Hechos? Te lo voy a leer para que veas. Te voy a tapar la boca de una vez. Hechos. Y esto lo entendían los apóstoles de Jesús. Esto lo entendieron ellos, por eso murieron. ¿Quieres ver el secreto de Dios? Hechos 20. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él, Dios, ganó por su propia sangre. ¿Pablo es mentiroso? Pablo conoció a Jesús en persona. Pablo iba rumbo a Damasco cuando Jesús se le apareció una brillante luz. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿qué le contestó? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo vio a Jesús. Y Saulo fue entrenado por Jesús. Durante los 3 días y las 3 noches que él estuvo ciego, él fue trasplantado al tercer cielo y caminó con Jesús. Y Jesús le mostró el infierno y le mostró el cielo y le mostró la tierra y todo lo que hay. Y Pablo escribió un libro que no está en el canon de la Biblia porque los católicos, Constantino, decidieron no incluirlo. Y ahí Pablo te revela el verdadero nombre de Jesús. Yo te estoy diciendo quién es Jesús. La YHWH, el Yod Jevavje, el que ellos llaman Jehová, es Jesús. Por eso tú vas a escuchar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro predicador hablarte de Jehová de los ejércitos, cuando todo el tiempo están hablando del mismo Jesús. Y no saben, porque la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra de tropiezo. Y no lo digo yo, lo dice Primera de Pedro. Y volvemos a Primera de Pedro para que veas. Ahora, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él, ¿quién es Él? Jesús. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, que creéis que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Yod Jevavje. Él es lo más preciado, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, porque te tropiezan y le hacen: no, mentira, falso profeta. ¿Qué tal si te leo la palabra de Dios y no me crees a mí y le crees a la palabra? ¿Qué tal si no me miras a mí y no te fijas en mis zapatos, en mi ropa, en mi pantalón, en mis ojos azules, en mi peinado? No te fijas en mi carne y te fijas en el espíritu que te estoy leyendo aquí. Mis palabras son espíritu. Escucha las palabras que dice aquí Jesús. Y las repitió de Isaías, que lo dijo. Y las repitió aquí Pedro. 3 veces en la Biblia está este mismo versículo testificándote que en boca de 2 o 3 testigos todo sea establecido. Que sea todo establecido, hermano Fausto, que Jesús es la roca.
que Jesús es la roca de la creación. Te lo voy a leer en Deuteronomio 32. Espérate. La piedra que los edificadores desecharon, tú estás desechando a Jesús ahorita. Cuando insistes en llamarle Jehová de los ejércitos, estás desechando la piedra, la roca que es Cristo. Yo soy la roca, el que construye en mí su casa, aunque venga el mar y la tormenta, no se caerá. Escucha bien, el análisis, hermano, analiza, usa tu cerebro un poco, porque no requiere tanta inteligencia para entender la palabra, solo requiere fe y voluntad de creer que Jesucristo es el Señor. Escucha, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. ¿Entendiste? Eres desobediente porque no crees. El nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús por algo. Y por eso dice Filipenses 2, que cuando tú honras a Jesús, glorificas al Padre, porque son uno mismo. Ahora, quiero que vayas conmigo a Éxodo, a Deuteronomio 32. Eso, Deuteronomio 32, la roca. Gracias, Padre, por recordármelo. Ok. Él es la roca, versículo 4, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Ese es Jesús. ¿No me crees? Y sin ninguna iniquidad en él. Él es el justo. Así le llaman a Jesús, el justo. Él es recto y la corrupción no es suya. Ahora, dice en el versículo 18, de la roca que te crió, te olvidaste. Te has olvidado de tu creador, de la roca que te creó. Hermanos, ¿acaso una piedra me creó? Porque ese es un argumento de los ateos. ¿Fue una piedra la que te creó? Depende. Le dicen la roca, pero no es una piedra. Es Jesús. ¿Quién te creó? Jesús te creó. ¿Sabes cómo lo sé? Porque lo dice. Colosenses 1:16. Mira. Ay, hermanito, tienes que aprender a leer la Biblia, si es que acaso la lees. ¿Por qué meneas la cabeza como que... ¿Leíste la Biblia? Te la estoy leyendo. ¿Por qué no quieres creer? Me da pena por ti. ¿Sabes cuál es la fe que te salva? Esta, creer que Jesucristo es el Señor. Colosenses 1:19, perdón, Colosenses 1:16. Porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién fue creado todo? Para Jesús. ¿Por medio de quién fue creado todo? Por medio de Jesús. Él es el verbo. Y cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería a Él mismo. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Jesús. Y Él vino como hombre para mostrarte qué tan parecido a ti Él es. Y después Él resucitó de entre los muertos y fue glorificado para que tú seas glorificado. Y tú vas a ser glorificado si tú padeces juntamente con Él. Y te va a ser igualito a Él, con la misma gloria que Él. ¿Quieres saber cuál es la recompensa que me espera a mí por predicar a Jesús y por creer en Jesús? Que yo me convierta igualito a Él, con un cuerpo eterno glorificado que brilla como el sol, para poder ir y venir a la velocidad del pensamiento a donde yo quiera, pregonando el evangelio de Dios al universo entero. ¿No me crees?
Vete conmigo a Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice una verdad bellísima. Este fue el versículo que cambió mi vida, porque vi que hay algo más que esto. Yo creía que cuando yo predicara a Jesús, me iban a dar una nubecita y me iban a dar una arpa para cantar aleluya, aleluya todo el tiempo. Pero eso es mejor que estar en el infierno, decía yo. Por eso no te importa, ¿verdad? Por eso te gusta la discoteca. La voy a gozar mientras pueda. Y estás ahí, porque tú crees que eso es la recompensa que te espera. ¿Tú crees que Jesús iba a pagar un precio tan caro por eso? Tú eres su herencia y te lo voy a enseñar. Pero mira lo que Efesios te promete. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea de ahora en adelante dada a conocer por medio de la iglesia. Y tú y yo, los que creemos, somos la iglesia. A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Acaso hemos ido a predicar al cielo? No. Cuando venga el nuevo cielo y cuando venga la nueva tierra, el universo va a ser creado. Ahorita no existe el universo. Pero hermano Fausto, yo he visto fotos. ¿De veras? ¿Has visto dibujos animados en una computadora? ¿Has visto dibujitos en computadora? Como que si vas al cine a ver una película de ciencia ficción. Eso es lo que has visto. ¿Tú sabías que todavía no está el universo creado? Solo creó el cielo y la tierra. Eso lo dice la palabra. Aquí lo dice, hermano. Para que todo lo que está en el cielo y en la tierra fue creado por Jesús. ¿Por qué a Jesús se le olvidó mencionar Marte, Pluto, los planetas, las galaxias? ¿Por qué? Porque eso sí lo inventó el hombre. Espérate, yo sé que tú no me crees. Yo sé por qué tú no me crees. ¿Sabes qué dice la palabra? El cielo con gran estruendo caerá cuando Él venga. Con gran estruendo, hermano Fausto, ¿cómo se va a caer el cielo? ¿Escuchaste la historia del pollito que decía, el cielo se está cayendo? Eso es una burla a la humanidad. ¿Sabías tú que esos cuentos los inventan hombres satanistas? Te están en tu cara mostrando la verdad que tú no quieres creer. El firmamento se llama firmamento por algo. ¿Qué significa firmamento? Que es firme. Y yo te puedo enseñar escritura tras escritura que no tengo tiempo. Ese no es el punto. Todo lo que tú crees es mentira. Si tú tienes que elegir entre creerle a la ciencia y creerle a Dios, ¿a quién le vas a creer? ¿Estás seguro? Porque ahorita estás dudando. Ahorita acabas de dudar. La misma ciencia que te dice a ti que hay un espacio exterior y que encontraron agua en Marte, es la ciencia que te dice que tú viniste del mono. ¿Le crees a la ciencia ahora? ¿Bajaste de un árbol como mono? Allá 20 generaciones atrás, tus abuelitos eran monos, comían banano. Los míos no. Yo sé que fue Adán y Eva, el primer hombre y mujer. Y yo sé que fue Jesús el que lo formó de barro. ¿Tú qué crees? Decídete, porque tú estás atrapado en la mentira, hermano. Yo no. Ahora, ¿por qué no hacemos algo? ¿Quieres que te muestre a Jesús? Efesios 1:18. Te voy a enseñar quién es Jesús. Toda la palabra de Dios habla de Jesús. Dice, escucha, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea, a Él le agradó esto. ¿Qué cosa, hermano Fausto? El cual se ha manifestado, el cual se había propuesto en sí mismo. Él mismo se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el plan de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y todavía no ha terminado ese plan.
Entiéndelo. Trata de entender que estamos en un proceso. Estamos en un viaje, en un camino y no ha terminado. Tú crees que ya terminó y estás equivocado. Tienes que llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser glorificado. Y la glorificación es el cumplimiento del plan de Dios, que tú te conviertas en su imagen y semejanza. Escucha lo que dice aquí. De reunir todas las cosas en Jesucristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se le olvidó mencionar Marte y Pluto y el espacio exterior, ¿verdad? Porque no existe. Solo existe el ámbito terrenal y el ámbito espiritual, que es el cielo. No existe nada más. Y mira lo que dice. En él, asimismo, tuvimos herencia nosotros. ¿Herencia qué? La que viene. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Ese es Jesús. Fuiste predestinado por Jesús para creer en él o para no creer en él. Él escribió el libro del Cordero, por eso se llama el libro del Cordero, porque Él es el Cordero. Él escribió el libro y ese libro está cerrado. Ayer que escuché a un predicador hablar sobre, hermano, usted tiene que ser escrito en el libro de la vida. Cuando usted confiesa a Jesús, se escribe en el libro de la vida. Pero cuando va a la discoteca es borrado. ¡Wow! ¿Cuántos tachones y borrones ha de haber en ese libro entonces? El libro fue sellado y se abrirá en el fin. Y dice, y se vio un trono blanco y las miles de almas y millones de almas, y los libros fueron abiertos. El libro del Cordero va a ser abierto en el final, y ahí estás tú. Y después dice que no sean borrados del libro de la vida, porque si cuando vienen los ángeles y atestiguan contra ti, tú no confesaste a Jesús, aunque fuiste elegido, te borran. Nadie puede ser agregado al libro, pero sí puede ser tachado. Ahí está tu advertencia. ¿Crees que Jesucristo es Dios? Fuiste destinado a creerlo. Nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo traiga a mí. Todos serán enseñados por Dios. Ahora, mire lo que dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, Jesús, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, de Jesús, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que es la glorificación, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Jesús. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no Jehová, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su Padre, el Padre de gloria, el Padre de Jesús, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Jesús. Escucha la última parte. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escúchame esto. Tú eres la herencia de Jesús. Por eso te ama. Por eso tú eres valioso. Así como cualquier niño está esperando su herencia, cualquier persona que haya esperado toda su vida para que su padre cuando muera le deje todo, así tú eres la herencia de Jesús. Y Él está ansiosamente esperando que tú vengas a Él. Por eso te ama. Por eso te espera. Pero lo único que falta para que tú seas merecedor de esa herencia es que tú cumplas lo que dice Romanos 10. Todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Ahora, quiero que entiendas por qué tú eres tan valioso para Él. Pero para que tú seas acreedor de esa herencia y que tú te conviertas en su herencia, tú tienes que creer lo que nadie quiere creer: que Jesús no es un hombre,
Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es Dios, que Jesús es la roca de la creación, que Jesús fue el que te formó a ti en el vientre de tu madre, que Jesús fue el que formó a Adán de barro y sopló aliento de vida, que Jesús fue el que partió el mar rojo para que cruzara Israel, que Jesús caminó al lado de Adán en el jardín del Edén. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Entonces confiésalo. Jesús, tú eres Dios, el Hijo de Dios, y tú has venido como hombre hecho carne para morir por mis pecados en la cruz. Tú bajaste al infierno y tú venciste a la muerte y tú venciste al Hades, y por eso en tu palabra dice: he aquí, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y por eso la palabra dice: despojando públicamente a los principados y a las potestades. Jesús bajó al infierno a vencer a Satanás, a vencer a la muerte, a vencer al Hades, y le arrebató las llaves. Ahora Él puede entrar y salir todas las veces que quiera. Todas las cosas le fueron dadas a Él. Por eso Él dijo: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora tú estás haciendo eso. Estás pregonando el evangelio de Jesús. Le estás enseñando a estos muchachos y mujeres, testigos de Jehová, de que Jesucristo es el Señor. Porque ellos vienen aquí a convencerte a ti que no lo es. Ellos vienen aquí cada sábado perennemente a tratar de convencer a todos los posibles de que dejen de llamar a Jesús el Señor. Y Romanos 10 lo dice claro, léelo: todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. No dice Jehová es el Señor. Jesucristo es el nombre que te salva, porque fue Jesucristo el que pagó por ti, porque fue Jesucristo el que derramó su sangre, porque fue Jesucristo el que sufrió por ti. ¿Por qué le vas a dar las gracias a un nombre que no es el nombre de aquel que murió por ti? Antes de que fuera Jesús, era el nombre inefable, Yod-Heh-Vav-Heh, el que ellos llaman Jehová. Pero le cambiaron el nombre. Yo me llamo Fausto. No me vas a venir a decir: hola, hermano Pedro, porque no voy a saber que me estás hablando a mí. El nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es? El nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es? Amén. Jesús es el nombre. El nombre siempre fue lo importante. Antes era inefable. Antes nadie lo podía decir. Nadie lo puede pronunciar. Ahora es Jesús. Para siempre y siempre. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú te acostumbraste a orarle a Jehová? ¿Alguna vez Jesús te dijo: órale a Jehová? Padre nuestro. Te dijo que le llamaras Padre. ¿Sí o no? ¿Por qué los predicadores le dicen Jehová? Pedro nunca lo llamó Jehová. Le llamó Padre. Está escrito, léelo. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Búscame a Jehová ahí. Pablo nunca le llamó Jehová, le llamó Padre. Búscalo en Hechos, Romanos, Colosenses, Filipenses, Corintios. Búscame a Jehová. Búscame el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento y dime si estoy hablando mentiras. Jesús te enseñó a llamarle Padre. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú reconoces que Jesús es el Padre, te conviertes en su hijo también. Y le llamas Padre. ¿Cómo le gusta al hermano que tiene niños aquí que le diga a su bebé: hola, don Ignacio? ¿Y este qué le pasa? Dígame, papá. Yo tengo un hijo, 1 año. Y cuando él dice dada, me llena de gozo el corazón. El día que mi hijo me diga don Fausto, me va a chocar, me va a dar dolor de muela. ¿A ti? ¿Cómo crees que le gusta al Todopoderoso que le llames? Padre. Llámalo Padre. Si crees que Jesucristo es Dios, si crees que Jesús murió en la cruz, se conviertes en su hijo. Porque el espíritu de adopción viene a ti y te hace su hijo. Jesucristo es el Señor. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor no será avergonzado, no será condenado, no será abandonado.
predica. ¿Qué tal si un marero le pegan un tiro hoy y muere? Si él confiesa a Jesús en su último aliento, se salva. Yo lo creo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.